Profe, Sí, fíjese que no pude mandar la tarea porque ando perdida, no sabía qué hacer. Profe, por dos. De Por verdad, dos. fíjese que vi la grabación y todo. Y estuve dándole una ojeadita ahí al documento y no supe qué era lo que iba a hacer. Tal vez nos da chancecito ahora, pero nos explica ahí otra vez, por favor, si no es mucha la molestia. vale, era, ¿cómo se llama la tarea? La Este, 4. Caso, Era de unas preguntas, Copia. un caso. voy a fijar, lo puse como Sabatino. Y voy a buscarlo. Pero no es esto. Caso Confianza Sabatino. Es este, ¿verdad? Ese mismo, En este tenemos un caso de una empresa que dice que usted fue contratado como auditor interno. Y entonces, para elaborar un plan de auditoría, nosotros necesitamos, igual como en la auditoría externa, primero buscar toda la información que podamos, un estudio general de la empresa. Y entonces también nos decía que hacer los procedimientos analíticos. Entonces, obtener información, poder hacer entrevistas, indagaciones, buscar en web, toda esa parte de obtener información general y también al inicio un procedimiento analítico que es comparar las cifras de los años del año sujeto al examen versus el año anterior, y entonces ahí vos ves las variaciones que hay en las cuentas y a las que tienen mayores variaciones, entonces las incluís dentro de tu plan. O sea, qué área, estás en el momento de determinar qué área yo voy a incluir dentro de un plan anual de auditoría. Y ahí viene también la parte del estudio del control interno. Entra pues porque ahí en el control interno vemos las debilidades que hay en las áreas que conforman la empresa. Entonces aquí en el caso ya te dan toda esa, supuestamente aquí ya el auditor ya obtuvo toda esa información. Entonces hay cuestiones que le llamaron la atención en una visita que hizo. Y aquí vemos referencia a la presión que sentía la gerencia por reportar buenos resultados. Entonces hay que ir a ver las ganancias. Porque es lo que les digo siempre, que si hay una persona presionada con obtener cierta utilidad en una empresa y a veces hasta le dicen te vamos a dar un 10% de la utilidad, entonces por todos los medios vos vas a buscar cómo tener una utilidad alta. Y ahí es donde también se dan los casos de fraude, porque vos podés maquillar estado financiero con tal de conseguir esa utilidad alta y que no te corran o que te den un porcentaje de utilidad como comisión, tipo comisión entre comillas. Entonces, ¿qué vas a ver ahí? A ver la utilidad, el estado de resultado, ahí sería un análisis. Se ve un cambio de auditores externos debido a que cambió de auditores la casa matriz. El gerente de Copiasa le comentó que parte de su retribución y la de los funcionarios tenía un componente de performance basado en los resultados del ejercicio, lo mismo que estoy diciendo, de esa presión o de esa meta impuesta sobre utilidades. Y eso es como demasiado, pues, para un gerente llegar a ese tipo de metas, y vienen ahí, ya lo dije, que vos podés cometer algo que no es correcto con tal de llegar a esa cifra que te impusieron. Los sistemas de la compañía están computarizados, pero obviamente después nos habla un poco, entonces yo puedo revisar toda la parte del sistema. Puedo incluir, porque vemos que en una auditoría interna podés incluir todas las áreas de la empresa, y esto abarca lo operacional, lo financiero y lo del sistema o de informática. También nos dice de un comité de auditoría que va a comenzar a funcionar
2 de las 3 personas que lo integran son ajenos a la organización, el tercero es un accionista. Nosotros ya sabemos cómo se debe de conformar un comité de auditoría, quiénes son los que, la estructura de un comité de auditoría, eso lo vimos en el parcial anterior. La mayor parte de los préstamos a Copiasa han sido otorgados por la matriz. En esto también hay una parte que puede ser legal o como les digo, que cuando siempre te presta la casa matriz, ahí pueden existir unos acuerdos que no son tan legales. Entonces, incluiría yo en una auditoría interna todas los desembolsos de la matriz a Copiasa en concepto de préstamo. Entonces, yo revisaría toda esa parte para ver qué tan real o esa cifra, esos montos, hay intereses, cómo se maneja, hay una línea de crédito revolvente, qué sé yo. Por lo general tendría que haber una línea de crédito de la matriz a una subsidiaria. Entonces ahí es una buena ¿cómo le diría? Una buena parte de información, revisar esa área sería muy importante, ese pasivo. Después dice que hay cuestiones surgidas por la etapa de conocimiento del cliente que el auditor ha corroborado y que surgieron en la etapa de planeamiento preliminar. Las proyecciones para este año prevén un nivel de ventas de 4,000 y ganancias después de impuestos de 500, pero ahí están en miles de Córdoba, por eso se miran pequeñas esas cifras. El gerente dice que duda que se alcancen objetivos de venta, pues tanto en las unidades físicas hasta ahora como los precios de venta son similares a las del ejercicio anterior, no se presumen grandes cambios. Sin embargo, para intentar lograr ese objetivo, ha establecido una nueva política de venta que consiste en aumentar los incentivos y recibir cereal al momento de la cosecha en pago de los implementos agrícolas vendidos. Siempre está la presión allá por las utilidades y aquí por vender. Yo revisaría toda la parte de ventas. El sector cuentas por cobrar, ahí nos dice que se ha extendido el amor en la cobranza respecto al ejercicio anterior. Obviamente voy a incluir una auditoría a las cuentas por cobrar. El gerente de compra le informa que tampoco presentan variaciones en los precios de compra. Ahí puede ser ya disposición o a tu elección que si incluir o no incluir ver las compras. El gerente financiero señala que como consecuencia de la nueva política, Copiasa ha suscrito contratos futuros para cubrirse de riesgos de variación de precios. Me parece bien esa parte. Al revisar las declaraciones de impuestos, advierte que los actos impositivos se deben primordialmente a quebrantos fiscales generados en el ejercicio pasado. Hay que ir a ver todo de dónde se originan esas reparaciones fiscales, qué ha pasado, no se ha declarado a tiempo o no se ha declarado los montos correctos. Yo revisaría todas las declaraciones de impuestos. En lo que es conocimientos de control interno, Copiasa tiene manuales de función y procedimientos de acuerdo al COSO, me parece bien, correcto. Tiene un código de ética, el auditor está en proceso de evaluación. El sistema de información está computarizado, tiene controles manuales automáticos, aunque no está implementada la interfase con el sistema contable que opera por ahora en forma independiente. La parte que digo que incluiría una auditoría al sistema contable para ver qué tan funcional es, que si tiene backup, el respaldo y toda esa parte. Eso es lo que vemos en los sistemas contables, qué tan factible es, porque ya sabemos que a medida que crece la empresa tiene que ir modernizando su sistema contable. Tiene un sistema contable, digamos, en términos medios que satisface un 80 o 90% de las operaciones, pero tal vez ya no es compatible con el nivel de operación. Entonces ahí vamos a adquirir un nuevo sistema. Toda esa parte siempre se mira porque eso te lleva a lo que es la eficacia, la eficiencia y la economicidad en las operaciones. Más que todo una auditoría operacional, esa de revisar los sistemas informáticos. Y hay también una revisión analítica preliminar que consiste en los procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos siempre se llevan a cabo al iniciar una auditoría. Lo vimos en auditoría externa, lo vemos en auditoría interna. Entonces tiene que ver que vos
al inicio la empresa te va a proporcionar el estado financiero del año sujeto al examen y del año anterior para que vos hagas este análisis que es simplemente restar montos del año en curso menos el año anterior o del año que terminó menos el año anterior y ver las variaciones que hubieron. Aquí se miran pequeñas porque están en miles de Córdoba y con esto vamos a ver qué cuentas sufrieron mayor variación. Por eso el auditor se va sobre variaciones significativas, esa es la palabra correcta o técnica. Y ves el porcentaje, que es dividir el monto de la variación entre el año anterior. Y así sacas el porcentaje. Entonces vos como auditor, de acuerdo a tu juicio profesional, a tu experiencia, vos determinás qué cuentas tienen mayor variación y entonces las incluí. Puede que eso ya va a depender, uno me preguntaba, profesor, ¿qué porcentaje de variación puedo incluir? Entonces eso va a estar a juicio del propio auditor que determine mayor a 40, mayor a 30 yo voy a incluir o mayor a 50. O sea, eso va a depender de cada auditor, de su juicio profesional que determine cuál va a ser el monto de variación que él va a incluir dentro de su estudio general. Entonces, por eso es que viene después, entonces aquí tenemos los dos estados financieros, el estado de resultado y el estado del estado de situación financiera o balance general. Entonces, con esto vas a identificar las áreas, incluyendo las áreas a incluir dentro de una planificación y por eso vas a incluir toda la información que tiene que ver con el estudio general, la visita y el estudio de control interno. Y además también incluir el procedimiento analítico que tiene que ver con las variaciones significativas. Entonces ahí es un resumen de todo esto, de cuáles son las áreas más importantes o las áreas que vos decidís incluir dentro de una planificación. Y después elaborar 10 preguntas generales que harías en una primera entrevista con el gerente general. Como estamos hablando de ese estudio general o esos primeros acercamientos de un auditor, entonces aquí es como elaborar esas 10 preguntas que vos crees que serían como ese primer acercamiento con un gerente general de la empresa a la que vas a pertenecer. ¿Qué preguntas le haría acerca de? Obviamente tienen que ver con la etapa de planificación de una auditoría interna. Entonces esa era la asignación que estaba. ¿Tienen preguntas? Entonces es un resumen, profe, lo que se va a hacer entonces. Sí, es un para resumen. mí que era algo así como cuando hicimos aquella planeación y todo eso. No, hoy es la tarea esa. Ah, bueno. Hoy viene esa tarea. Está un la poco... tarea. La llamaste. Sí, hombre. No, ahorita es solo un resumen de las áreas que vos incluirías. Ah, bueno, ok. Sí, es más o menos lo que les acabo de decir, de acuerdo a la información, vos decís, aquí tengo que revisar. Ahora sí. La voy a abrir hoy. Por favor. Entonces seguimos viendo todo lo que es el proceso de la metodología de la auditoría interna y dice que es la identificación de un marco de referencia para la ejecución y la práctica ordenada de esta disciplina. Y su objetivo es asegurar la cobertura de todas las fases o etapas que comprende el ejercicio de un trabajo de auditoría interna. Entonces, dice que la metodología abarca lo que es la planeación del trabajo, el levantamiento de información, la documentación de auditoría, que son los papeles de trabajo, la aplicación de pruebas de auditoría para examinar la información, la evaluación de esa información, el control de hallazgos y observaciones de auditoría, la comunicación de resultados y el monitoreo y seguimiento. En todas estas etapas, nosotros podemos dividir todo lo que es la auditoría interna y es lo que vamos a ir viendo a medida que avancemos.
Entonces, a medida que avancemos, vamos a ir viendo todas estas etapas. La primera es la planeación del trabajo. Y como explicaba anteriormente, la planeación del trabajo se va a dar por medio de la elaboración de un plan anual de auditoría interna. Entonces, en ese plan va a estar contenido todas las diferentes auditorías que vos vas a realizar. Y aquí es cuando hablamos que un auditor interno puede incluir dentro de este plan anual auditorías financieras, auditorías operativas, auditorías específicas, auditoría de sistemas. Entonces, es como un todo, revisa un todo la empresa. Entonces vemos que revisa sus operaciones, revisa sus estados financieros, revisa toda la parte también que tiene que ver con los equipos, la informática y los sistemas contables computarizados. En la preparación del plan anual de trabajo, de inicio, el director de auditoría interna deberá identificar y considerar las opiniones y expectativas que guardan el director general, el consejo y los accionistas de la función de auditoría interna. Una vez identificada y tomada en consideración esas opiniones y expectativas, el director se abocará a la formulación del plan anual de trabajo de la función de auditoría interna, el cual se hará responsable basado en una evaluación a los riesgos a que esté expuesta la entidad. Para ello debe tener en cuenta el enfoque aplicado por la organización para administrarla, incluyendo los niveles de aceptación. Si no existiera tal enfoque, el director de auditoría interna aplicará su propio juicio sobre los riesgos después de haber consultado a la dirección. Entonces, en esa etapa inicial, lo importante es lo que es la evaluación de riesgos que puede tener la compañía. Ya sabemos que puede tener riesgos internos y riesgos externos. Este plan anual de auditoría se va a distribuir por meses. Ya sabemos, va a abarcar todo el año. Y entonces por eso traigo un modelo de cronograma de trabajo, que ahí vamos a ver que se distribuye entre los diferentes meses y por semana. Y así vos vas identificando qué semanas vas a trabajar en tal auditoría con cada una, y así distribuir durante todo el año todo el plan, el plan anual. En este plan anual de trabajo, se considerarán los objetivos de la actividad a revisar, de la consultoría a realizar y los medios por los cuales esa actividad controla su desempeño. En cada una de las auditorías que vamos a incluir, entonces les vamos a tener su propio objetivo. Los riesgos significativos de la actividad, la adecuación y eficacia de los procesos de administración de riesgo y de los procesos de control, las oportunidades de proponer mejoras significativas en los procesos de administración de riesgo y de control, la determinación de prioridades y otras intervenciones que se pueden desahogar durante el transcurso de un año, los requerimientos de la administración y otras áreas interesadas, la atención a auditores externos, auditores de gobierno y otro tipo de auditores, plazos razonables de tiempo de fuerza, de auditoría que se reservarán para atender emergencias o requerimientos no planeados de origen. Una vez elaborado el plan anual de trabajo de la función de auditoría interna, el director lo comunicará a la dirección general y al consejo para su adecuada revisión y aprobación, incluyendo los recursos requeridos para tales propósitos. Entonces, una vez que se elabore, tiene que pasar por el proceso de aprobación del comité de auditoría. Todo lo que es el plan anual de auditoría interna. Mejor vamos a irnos a ver el modelo. Entonces aquí tenemos un pequeño modelo porque hay poca información acerca de esto, porque sería extenso un plan anual de trabajo de auditoría interna que incluya todo un año de trabajo. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, tenemos ABC, Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna para el año 2021. La misión es aquí de la Unidad de Auditoría Interna. Aquí no es de la empresa. Entonces aquí es misión
la visión, pero de la unidad de auditoría interna, dice que la misión es contribuir y apoyar a todas las áreas de la empresa en forma oportuna para garantizar el crecimiento económico y la satisfacción de nuestros clientes. Y la visión, ofrecer un servicio íntegro por parte del equipo de trabajo comprometido a lograr el objetivo de la expansión, alianza y competitiva de nuestra empresa y ser líderes en el mercado nacional e internacional. Vemos valores. Objetivo general, dice garantizar de manera objetiva e independiente la verificación del control interno, el cumplimiento de las políticas y procedimientos que permitan el logro de los objetivos. Vemos objetivos específicos, comprobar el cumplimiento de las políticas y procedimientos elaborados por el Consejo de Administración, salvaguardar los activos y bienes propiedades de la compañía a través de controles y brindar asesoramiento a todo el personal administrativo, financiero y operativo. También incluye planes estratégicos, metas. Después viene la parte de universo de auditoría. Entonces aquí se supone que vos ya hiciste todo lo anterior, que fue el estudio general y la obtención de toda la información, y aquí ya decidiste cuáles son las auditorías que vos vas a incluir dentro de ese plan anual de trabajo. Entonces nos dice el ejemplo que son 11 auditorías establecidas en el presente plan de trabajo por medio de mecanismos informáticos. El programa de trabajo, la auditoría, aquí vemos todas las auditorías que se incluyeron. Las áreas auditorías a efectuar durante la ejecución del plan son las siguientes. Auditoría operativa, ahí está su objetivo, es verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos en las salas de ventas, con el fiel requerimiento del Consejo de Administración en las operaciones. Y ahí vemos que va enfocada al efectivo y a las cuentas por cobrar, tiene su objetivo específico. Después vemos al inventario, incluye el área de inventario. Dice que es la parte principal de la empresa y está encaminada por controles clave, registros y medios de comunicación. Parte de los involucrados al manejo de distribución, adquisición y puesto en venta de los artículos electrodomésticos en este caso. Y ahí están sus objetivos específicos de la auditoría a los inventarios. Incluye otras revisiones. Ahí podemos ver que podemos ver en los objetivos de otras revisiones, revisar que los procesos administrativos y operativos en las salas de ventas se cumplan y se encuentren actualizados, constatar que los contratos de servicios de outsourcing se encuentren al día, comprobar que los gastos anticipados se efectúen de acuerdo a las fechas requeridas, constatar que los clientes estén cumpliendo con los contratos de crédito. Entonces hay otro tipo de revisión. En la auditoría financiera, el trabajo está enfocado específicamente al área que desempeña aspectos financieros. Entonces hay una auditoría a contabilidad en sí. Y el objetivo general es aportar con orientación adecuada el cumplimiento de las actividades específicas recomendadas por la compañía en el desarrollo de las actividades que realiza cada jefe o responsable de su área administrativa junto a sus allegados con los valores y comportamientos requeridos por la empresa. Hay una auditoría de sistemas. Contamos con personal calificado en la tecnología de información que nos brinda apoyo profesional y constante en la obtención oportuna de los resultados. En esta parte, este modelo se corta y digamos que no se completan todas las auditorías. Eso lo vamos a ver en el cronograma. En el cronograma sí están todas las auditorías, pero aquí en este modelo en cierta parte no sé, se cortó todo lo que es la información de todas las auditorías que se van a realizar. Así está en el libro. Pero si nos vamos a lo que nos dice el plan anual de auditoría interna, nos dice que tenemos que incluir todas las áreas y todas las áreas tienen que tener su propio objetivo, es decir, el fin que se persigue al estudiar cada una de esas áreas. En el equipo de trabajo
dice que la unidad de auditoría estará integrada por el jefe de unidad, supervisor y auditores internos, un ingeniero en sistemas y experto en mercadotecnia y estudios logísticos, una persona. Entonces, aquí en este plan vas a incluir todo el equipo de trabajo que estará presente para llevar a cabo ese plan anual. Ahí vemos un jefe de la unidad, un supervisor, 2 auditores internos, un ingeniero en sistemas y un experto en mercadotecnia y estudios logísticos. Y los recursos que necesitas para poder llevar a cabo ese plan anual. Entonces, en el ejemplo nos dice que la unidad de auditoría requiere los siguientes recursos. Recursos humanos, 6 personas. Y recursos técnicos, capacitaciones constantes para el personal que va a estar a cargo de la unidad. Y recursos tecnológicos, equipo portátil para todo el personal que facilitaría el envío oportuno y comunicación constante con el jefe. O sea, ahí estás pidiendo una laptop para cada una de las personas que van a conformar el equipo. Entonces, al fin, primero viene, entonces para elaborar un plan anual de auditoría interna, primero lo que vas a ubicar es la misión, la visión y los valores de la unidad de auditoría interna. Después el objetivo general, los objetivos específicos, los planes estratégicos y las metas que tenés como auditor interno o como unidad de auditoría interna. Después viene en el cuerpo todo lo que es el universo de auditoría. En el universo de auditoría lo que vamos a incluir van a ser todas las auditorías individuales que vas a realizar durante todo el año. Entonces aquí viene especificar una a una cuáles son todas esas auditorías que vos determinaste como auditor llevar a cabo en esa empresa. Y cada una de estas auditorías tiene que tener sus propios objetivos generales o específicos. Y aquí ya sabemos que dentro de ese universo de auditoría nosotros podemos incluir auditorías operacionales, auditoría financiera, auditoría de sistema, auditoría específica, porque tenemos todo un año para trabajar. Entonces tenemos mucho tiempo y por eso es que abarcamos toda esta auditoría. También vas a incluir cuáles son las personas, cómo va a estar conformado el equipo y por último los recursos que vos necesitas para poder llevar a cabo todo este plan de auditoría. Y también tenemos no me sale el cronograma. Tenemos el modelo del cronograma. Entonces vos ya tenés todas las áreas que vas a hacer, las diferentes auditorías, y viene lo que nos decía, distribuir el tiempo entre los meses. Entonces tenés aquí todos los meses del año y aquí cuántas semanas tiene cada mes. Entonces ahí vas ubicando según cómo vas a ir abarcando cada una de esas auditorías, en qué tiempo las vas a ir haciendo. Aquí están todas las auditorías del plan anual de auditoría interna y entonces ahí vemos auditorías operativas al efectivo y dice que la voy realizando la segunda semana de enero, la tercera de febrero, la primera de marzo, la segunda de abril, las semanas. La cuarta de mayo, la primera de junio, así sucesivamente. Entonces vas distribuyendo tu tiempo, cómo vas a ir sacando todas esas auditorías. Las cuentas por cobrar, hay auditoría operativa aquí al efectivo, a las cuentas por cobrar, a los inventarios y a las otras revisiones. Después vemos la auditoría financiera, a comercialización, a bodega, a importaciones, revisiones de cierre de ejercicio fiscal, y centros de servicio. Después auditorías de sistemas para mantenimiento de equipos de cómputo, revisión continua de la seguridad lógica y física y auditorías especiales, una toma física de inventario, revisión de contratos de equipo o servicios adquiridos y auditorías solicitadas por el Consejo de Administración. Y no vemos ninguna. Entonces aquí viene que una vez que vos determinaste cuántas auditorías vas a realizar y de qué tipo,
Entonces viene lo que es la distribución entre todo el año, porque vemos que es un plan anual de auditoría interna que se puede hacer para, lo más recomendable es para un año. Si también dice que se puede hacer de 2, 3 años, pero ya pierde efectividad porque muchas cosas van cambiando con el transcurso de un año. Entonces, por lo general va a estar elaborado para el año siguiente. Se está terminando este año y entonces voy a elaborar mi plan anual de auditoría del año siguiente y es ver toda esta parte de qué auditoría vas a incluir dentro de tu trabajo de auditoría interna, independientemente de que exista una auditoría externa. Ya sabemos que por lo general las auditorías externas son una vez al año, pero porque la empresa siempre va a necesitar una opinión externa para que diga cómo están las cuentas, porque si vemos, la mayoría de las auditorías externas van enfocadas en estados financieros. Y aquí vemos que el auditor interno, además de la auditoría financiera, también dentro de su plan lleva a cabo auditorías operativas, auditorías de sistema y auditorías especiales o específicas. Pero también sabemos que cuando existe un auditor interno, entonces coopera con el auditor externo en lo que es la información, porque si llevamos a cabo auditoría financiera como auditoría interna, entonces manejamos mucha información de la compañía y por lo tanto podemos cooperar. Sabemos que dentro del comité de auditoría está el auditor, forman parte del auditor externo, el interno, y ahí se ayudan con información. El siguiente caso es otro supuesto de caso de análisis. Empresa El Buen Gusto ha sido contratado como auditor interno y aquí nos dan también, como en el caso anterior, información general. Después, aquí hay información general completa. Ahí está la bebé. Y después están los estados financieros. Entonces, aquí ustedes van a analizar la información general y a los estados financieros hagan un análisis, un procedimiento analítico, ¿vieron? Hagan el procedimiento analítico de lo que les decía en el caso anterior, ya está hecho, que están las variaciones y el porcentaje de variación. Y aquí ustedes lo van a hacer, que es fácil, es solo restar el monto del año sujeto al examen menos el año anterior y después sacar el porcentaje que es dividiendo la variación entre el año anterior, en este caso sería el 2019, para que ustedes determinen también mediante el procedimiento analítico qué cuentas han sufrido, tienen mayor variación e incluirlas, porque la tarea lo que pide es elaborar el plan anual de auditoría interna de acuerdo, siguiendo el modelo que está ahí, solo cambian algunas cosas y las otras las dejan iguales, y elaborar el cronograma de acuerdo también al ejemplo que está aquí. Entonces ustedes lo que van a hacer es decidir también qué auditorías incluirían con toda la información que dé el caso dentro del universo de auditoría, también tomando en cuenta lo que va a ser el procedimiento analítico que van a hacer con las variaciones de las cuentas y al final plasmarlo en un año. Utilicemos este año 2021 para que ustedes de ahí saquen cuántas semanas tiene cada mes y así distribuyan todas las áreas o las auditorías individuales que decidan de acuerdo a la información que nos está proporcionando el caso, y también pueden incluir cuentas en la auditoría financiera de acuerdo a los resultados que les dé ese procedimiento analítico. ¿Cómo lo ven? Vamos trabajando sobre la misma línea de casitos. La misma línea de casos. Kimberly. Profe, Sí. ¿Cómo vamos a saber cuántas auditorías vamos a realizar en un año? Eso lo va a determinar la información que obtenés.
Por ejemplo, en este caso del trabajo, ahí nos indica cuántas auditorías hay En el ejemplo, en el caso, en cualquiera de los dos. es que en el ejemplo nos dijo 11, pero ¿se acuerdan que se corta? Yo voy a mandar al grupo de WhatsApp cuál es el universo, porque ahí lo vimos en el grupo del regular. Y ahí vimos pues que no están completas de todas las 11, pero yo lo voy a mandar a WhatsApp ahorita, en cuanto terminemos, cuál era el universo de auditoría completo de ese ejemplo. Pero vos el auditor va a determinar de acuerdo a toda esta información que obtenga. Por eso es que al inicio tiene que hacer las verificaciones, las visitas, la observación y las entrevistas iniciales y este procedimiento analítico. Con toda esta información, el auditor va a decidir, voy a hacer tantas auditorías. ¿Por qué? Porque ahí viene, voy a hacer una auditoría operacional al área de compras o al área de venta. Voy a hacer auditoría financiera a los inventarios, a las cuentas por cobrar, o al efectivo, o a los proveedores, o a los activos fijos. Voy a revisar el sistema contable. Entonces eso lo determina cada auditor de acuerdo a toda esa información que él obtiene al inicio en el proceso, porque estamos hablando de proceso de planificación o de planeación, pero eso lo determina cada auditor de acuerdo a toda la información que obtuvo. Por eso, como decimos, al inicio ponerte las pilas en obtener toda la información que vos podás para que puedas hacer un plan correcto y que no se te quede ninguna área que necesite evaluación o después al final la vas a incluir o vas a modificar este plan en el transcurso del año. Entonces, profe, quiere decir que en el ejemplo que nos puso ahí usted, quiere decir que esa 11 auditoría es sobre la misma empresa. Sobre la misma empresa, porque acordate que es todo un año, entonces vos tenés mucho tiempo, vas diario, vas las 8 horas de lunes a viernes, sos un trabajador más, entonces ahí vas sacando poco a poco. Por eso es que las vas ubicando en ese cronograma. Como tenés todo el año, ahí vos decís, tal mes saco una auditoría o tales semanas y así vas sacando una a una todas las auditorías. Porque acordemos